Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudio Ajedrez. Bienvenidos a la actualidad ajedrecística. Y como no podía ser de otra manera, pues continuamos con el Speed Chess 2020. Estamos en los cuartos de final y Magnus Carlsen, el todopoderoso Magnus Carlsen, se enfrentaba al jovencísimo jugador Artemiev. Vamos a ver qué es lo que pasó en esta partida que corresponde al segundo periodo de tiempo, segunda ronda si queréis llamarlo así, quinta partida. Sabéis que cada uno de los matches se divide en tres secciones: partidas de 5+1, partidas de 3+1 y partidas bull de 1+1. Pues bien, la partida que os voy a mostrar se corresponde a la partida 3+1. Quinta partida. En este caso, Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y Artemiev llevará las piezas negras. Carlsen abrió con la jugada E4, a lo que inmediatamente pues Artemiev respondió C5, planteándose pues lo que es la defensa siciliana. Caballo F3, A6. Bueno, hay muchas opciones. Se puede jugar esta 6, por supuesto. Se puede jugar E6, se puede jugar D6, se puede jugar caballo F6, G6. Hay muchas infinidad de variables. En este caso, pues Artemiev juega este A6, que le permite cierta flexibilidad en el sentido de que va a poder jugar un D6, un E6, un E5, incluso si las negras se tienen que enfrentar contra D4 de las blancas, o jugar un G6, caballo F6. Es decir, todas las posibilidades negras se mantienen intactas. ¿Por qué? Porque esta 6 en la mayoría de las variantes se juega. Carlsen juega C4, no rompe todavía, curiosamente, en D4, sino que espera, a lo que las negras aprovechan la casilla D4 para intentar controlarla, ya que es ahora mismo, de momento, es claramente una base de operaciones. ¿Por qué? Porque es una casilla controlada por mi peón negro y que además ningún peón blanco puede desalojar una pieza menor de aquí. D4 por parte de las blancas, C por D4, caballo por D4, E5 por parte de las negras. Una jugada que desaloja el caballo de D4, controla también casillas centrales, por tanto, en ese sentido es positivo, además que permite salida del alfil de casillas negras, pero tiene un hándicap y es que ahora son las blancas las que van a tener también una casilla muy interesante como es D5, otra base de operaciones. Una casilla controlada por peones blancos y que ningún peón negro puede acceder a controlarla. Caballo F5, intentando ir a la casilla D6. Por lo tanto, las negras juegan D6, a lo que las blancas pues ya tienen su objetivo, que es jugar un caballo E3 para ir a controlar inmediatamente la casilla D5. Por eso a las blancas pues no le importa de momento llevar ese caballo a la casilla F5. Caballo C3, G6. Bueno, el alfil choca con la cadena de peones en D6, va a intentar salir bien por H6, bien por G7. El problema de la casilla G7 es que también va a chocar contra el peón D5. Fijaros, caballo 3 para ir a controlar la casilla D5, alfil H6. Ese alfil es un alfil que se puede definir como alfil malo porque choca contra su cadena de peones. Por lo tanto, Artemiev lo que pretende es cambiar el alfil de H6 por el alfil de C1. Ambos alfiles, el bueno del blanco, el malo del negro, hay que cambiarlos. Pero claro, el problema está que a la hora de cambiarlo también se van a crear debilidades en el más que previsible flanco de rey negro. Digo más que previsible porque el rey se va a enrocar muy probablemente o va a llevarse al flanco de rey. Alfil de 3, tratando de controlar la ruptura temática F5, caballo G, E7. Desarrolla una pieza, prepara este F5. Y como dije, este alfil de H6, si se va a cambiar por alfil de C1, va a quedarse el enroque negro como un queso gruyère. Por tanto, H4 de las blancas pretende precisamente ir a intentar jugar un H5 y abrir ese flanco de rey. Rey F8, una forma de enrocarse de forma artificial. ¿Podríamos habernos enrocado? Sí, el problema que hay es que a las negras les interesa mantener la torre en la casilla H8 para luchar contra la torre
de H1. La columna H es ahora uno de los objetivos primordiales tanto para las blancas como para las negras. Por eso las negras quieren mantener esta torre aquí en H8 y va a llevar el rey a F8, después a G7, realizando lo que se denomina un enroque artificial. H5, rey G7, ya lo tenemos. Caballo E de 5, la casilla natural. Las blancas se apoderan inmediatamente en la casilla de la base de operaciones. También recordar que las negras tienen casilla de 4, otra base de operaciones. Bueno, ya que hemos quitado el caballo, alfil por C1. Dama por C1 y ahora la amenaza es H6. O incluso, pues, podría haber también un caballo G5. Pero bueno, la idea principal va a ser sobre todo este H6 y tomar el control inmediatamente de las casillas negras. Si la torre negra de H8 se mueve, cuidadito que podría venir un H por G6 y dama H6. Eso es lo que quería decir antes. La casilla H6, también la dama en un momento determinado podría venir, sobre todo si las negras desalojan la torre de H8. Por lo tanto, en cierto modo hay que evitar este H6 blanco, es una fuerte amenaza, y las negras juegan H6. El problema está en que después del cambio de peones, pues la torre de H1 gana la batalla a la torre de H8 y ya empieza a haber presión sobre H6. ¿Por qué digo ganar la batalla? Porque, hombre, la torre de H1 está mucho más activa, desde luego, que la torre de H8. Dama de 3, caballo de 4. Bueno, las blancas se quedan con D5, las negras se quedan con D4. Enroque largo, una forma de poner el rey, por supuesto, a buen recaudo, proteger el rey. E incluso pues, podría haber ideas de un alfil E2 y un torre por D4, toda vez que este caballo es la pieza más fuerte que tienen las negras. Y eso permitiría abrir toda la gran diagonal A1, H8. Bueno, caballo por D5, E por D5. Esa es una interesante línea. Hombre, evidentemente parece mucho más sensato jugar caballo por D5 para llevar el control de esa casilla. Pero las blancas, puesto que pretenden atacar en el flanco de rey, lo que quieren es abrir la gran diagonal B1, H7. Ese es el objetivo final de las blancas, el ataque en el flanco de rey. Y al comer de peón permite primero que el caballo vaya a la casilla de 4 y en segundo lugar abre o habilita la gran diagonal B1, H7. Alfil F5, una forma de luchar contra ese alfil, F4. ¿Quién está sosteniendo el caballo de D4, que está magníficamente bien colocado? El peón de 5. Por tanto, esta jugada de F4 es una jugada brillante, presiona la base defensora de la casilla de 4, vamos a decirlo así, y además abre líneas, abre columnas, si queréis también, para realizar un ataque en el flanco de rey. Se está intentando abrir la columna F. De momento las blancas cambian el alfil por E3 de las negras. Bueno, pues ahora no hay prisa, curiosamente, para capturar el alfil. Las blancas juegan esta jugada, que podemos decir que es una jugada intermedia. Es una jugada que amenaza dos piezas y muy probablemente una de las dos vaya a caer. Y claro, la pieza que más le interesa a las blancas es el caballo, no es el alfil. Por lo tanto, después de este F por E5, pues las negras ponen a buen recaudo su caballo, jugando caballo F5, dama por D3, D por F5. Pero a cambio de toda esta pequeña escaramuza, de cambiar el peón de F por el D, es que las blancas se han quedado aquí con un 4 contra 2 muy fuerte. Las blancas prácticamente están en disposición de crear dos peones ligados y pasados. Y las negras se quedan con un peón débil en la casilla de 5. Sí es verdad que tapan toda la diagonal, pero ese peón es muy, muy débil. Caballo de 4, la mejor manera de presionar un peón débil es en primer lugar bloqueándolo, cogiendo la casilla que está por delante. Esa es la idea de los peones aislados. Lo mejor es coger la casilla que está por delante. Torre C8, rey B1, jugada profiláctica. Después de la jugada torre C8, pretende presionar sobre el punto C4. Recordar que ante un ataque lateral hay que intentar relacionar automáticamente en el centro. Y las negras están amenazando ya un B5 si las blancas mantienen su rey en C1. Al largarse, por decir una manera, de esa columna C, pues
ya no hay tanto riesgo, ¿no? Ya no hay tanto riesgo. Las negras insisten, retornan con el caballo a la casilla de 4, a lo que las blancas pues van con su torre a la casilla F. Bueno, B5. Ataque lateral, ruptura central. Y eso es lo que intenta generar o llevar a cabo, en este caso, Artemiev. Presionamos los peones centrales C4 y D5. Intentamos deshacer esa estructura de peones que por otra parte es increíble. Claro, esto hay que solucionarlo. Las blancas deben tomar medidas porque si no las negras se pueden quedar con el control automáticamente jugando un B por C5 y un dama por D5, detectando las piezas. De ahí que la dama blanca se desplaza a la casilla G3, gana un tiempo porque presionan el peón de E5, muy importante, no solamente porque sea un peón, sino porque cogen el control de la gran diagonal A1H8 y ese peón es fundamental. Por eso no lo podemos perder. Que nos quieren comer C4, que nos coman, nos interesa más E5. Puesto que la torre de H1 ya ha sido desplazada, pues ahora la torre de H8 no hace nada y la aprovecha, en este caso Artemiev, para sostener, para defender el peón de E5. Pero es que las debilidades en el flanco de rey son tremendas. Ahora las blancas tienen el control de la columna F y lo aprovechan como, pues un torre F6, presionando sobre el punto G6. La coordinación de las piezas blancas es impresionante. Hay que defender G6 y la única solución de momento es jugando G5. Pintan mal cuando tienen que hacer las negras un G5 y debilitarse más y más aún si cabe. Ahora el peón débil es H6. Pues dama H3. Presionamos sobre el punto H6 que obliga a las negras a tener que defenderlo, porque la penetración de la dama por aquí, por H6, sería terrorífico. Por lo tanto, obliga a las negras a tener que regresar con su torre a la casilla H8. Torre de F1. La penetración en F7 sería definitiva. Hay que tomar medidas contra eso. Las blancas toman el control de la columna F y con esto que hay que penetrar o nos están amenazando con penetrar por F7 hay que tomar el control de esa casilla. ¿Y qué es lo que hacen las blancas? Pues enfrentarse a torre C7. Pero el enfrentamiento es muy fácil. Aprovechamos avanzar el peón un pasito más tocando la torre. Y la idea es que ahora ya sí vamos a poder hacer C5 defendiendo C5 y D6. Por lo tanto, dos peones pasados ligados por parte de las blancas. Ataque en el flanco de rey, columna F, la partida está decidida. Después de torre de D6, atacando la torre de C7, las negras hacen un último intento desesperado con este dama A8. Obviamente no les importa perder la torre porque vendría un dama por A4 con un mate más que precioso. Fijaros, D por C7, dama por E4, jaque. Si rey C1 habría mate en C2, rey, jaque, rey, caballo. Llegaríamos a un mate archiconocido como es el mate de la corte. Un mate precioso. Y esa es la amenaza. En sí, vamos a retornar las jugadas para atrás. Esa es la amenaza en sí de las negras. Por lo tanto, la torre negra de momento no se puede capturar. Hay que defender sí o sí el caballo de C5. Perdón, el caballo de E4. Decía C5 porque después de defender el caballo de E4 vamos a poder hacer C5. Y las blancas por eso juegan este dama a G4. Toman el control de la casilla E4 y poca solución tienen las negras ahora porque hay que mover la torre de C7. Si nos la comen estamos perdidos. Y la torre negra no tiene muchas casillas. En F7 no puede ir. A D7 no puede ir. A B7 obstaculizaría la dama. Pues la desplazan a A7. Fijaros qué movimiento de torre. Totalmente descoordinada. Y ahora las blancas pues estarían ganando ya de muchas maneras. Pero la manera más sencilla de vencer en esta posición es demoler el roque. Caballo por G5 obligan a las negras a abandonar. El caballo es incomestible, no se puede comer,
debido a este mate. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer las negras aquí? Si es que ahora la amenaza es caballo de 6. Jaque doble y toma G6 mate. Con lo cual, imposible defender todas las amenazas. El movimiento del caballo sería desastroso ya para las negras. Bueno, pues Artemiev abandona en esta partida. Pues quizá la más, vamos a decirlo así, violenta, con más ataque de las vistas hasta ahora en el match, hasta esta partida. Y espero que a vosotros también os haya gustado. Si es así, pues darle ahí un me gusta, compartirlo en las redes sociales, campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial de Estudia Ajedrez. Hasta luego, chavales. Chao.